Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Mi nombre es Miguel Maltich. Soy pastor en República Dominicana. Pertenezco al Ministerio Jesús Vive en Mí. Y este video es para explicar básicamente en qué consiste el Ministerio Jesús Vive en Mí. Muchas personas cada vez que voy a predicar me dicen de qué denominación tú eres. En mi país me preguntan de qué religión tú eres o a qué iglesia tú perteneces. Y cuando yo le digo que pertenezco al ministerio Jesús Vive en Mí, ellos se sorprenden, me dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué es el ministerio Jesús Vive en Mí? Nunca lo he escuchado. ¿Y esto en qué consiste? ¿Qué creen ellos? Entonces, en primer lugar, el ministerio Jesús Vive en Mí, brevemente la historia del ministerio, inicia aproximadamente en el 2008 con la venida de un misionero norteamericano. Ese misionero vino con su esposa y duró 2 años aproximadamente en la República Dominicana. Un año duró en San Cristóbal, en la provincia de San Cristóbal, y el otro año lo duró en la capital, Santo Domingo. Mientras él estuvo en San Cristóbal, él se mudó al lado de un joven que en ese momento tenía aproximadamente como 17 años. Y este joven y él estrecharon amistades. Recuerda este joven que una vez iba él haciendo ejercicio porque le gustaba correr. Y el americano estaba subiendo a su casa, ya que vivía en una segunda, y él, temeroso, le levantó la mano y ahí empezó una hermosa amistad, a tal punto que el misionero le explicó a este joven que el amor que Cristo tenía para él. Este misionero llevó a este joven a los pies de Cristo. Le fue su maestro, le instruyó en el camino, pero sobre todo lo instruyó no como una religión, sino como cómo tener una relación personal con Dios. Aquí fue básicamente el inicio del ministerio Jesús Vive en Mí. Este misionero viene a la República Dominicana, se muda en San Cristóbal, conoce a este joven y le enseña a este joven cómo sostener, cómo iniciar una relación con Dios. Al cabo de los 2 años, este misionero regresa a su país natal, Estados Unidos, pero deja aquel joven en República Dominicana. Una vez él en su país, él continuaba apoyando a este misionero en todos los sentidos, pero más aún en el conocimiento de lo que es la palabra de Dios y de la importancia que tiene el nuevo creyente de ir y hacer discípulo de la misma forma en que Cristo lo ordenó en su palabra. Este joven con apenas 20 años inició entonces a predicar en todos los lugares, en todas partes, a tal punto de que el ministerio fue creciendo, se fue expandiendo y llega un momento en que el ministerio tiene que pararse y preguntarse, hey, pero las personas demandan respuestas de nosotros. Cuando vamos a un lugar, ¿quién le decimos que somos? Ministerio Jesús Vive en Mí, nadie lo conoce. Entonces, por esto empezamos en el 2012 a darle forma a lo que iba a ser el Ministerio Jesús Vive en Mí. En el 2011, a este joven llamado Miguel Maltich, que es su servidor, el que le habla, este joven decide crear el nombre de Ministerio Jesús Vive en Mí. ¿Por qué él crea el nombre de Ministerio Jesús Vive en Mí? Bueno, porque entendemos que el nombre ministerio significa servicio. Y nosotros como cristianos creemos que debemos de ser siervos, tanto de Dios como también de las demás personas, estar al servicio de los demás. Por eso llevamos ministerio, porque somos servidores
de Jesucristo, pero a la vez servimos a los demás, tanto con la palabra de Dios, pero con otras bendiciones que Dios nos da la oportunidad de nosotros poder servir. Pero también ese joven, o sea, yo, tomé el nombre de Jesús porque entendí de que en mi cultura el nombre de Jesús es tomado como cualquier cosa, en pocas palabras. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Jesús, pero no todo el mundo vive a Jesús. Entonces yo quedé impactado en la forma en cómo este misionero me habló de la palabra de Dios, me habló de qué era tener una relación de amistad con Dios. No vivir una religión como actualmente se percibe. Entonces, por esto es ministerio, porque somos siervos. Jesús, porque no queremos conocer a Jesús de la misma forma en que los demás personas la conocen, que es a través de una religión. Queremos conocer a Jesús a través de una relación de amistad. Porque eso entendemos de que Jesús es nuestro amigo, es nuestro Padre. Entonces, por eso es el nombre Ministerio Jesús vive en mí. Entonces, esta palabrita en mí implica en que lo mismo que yo quiero para mi persona, yo lo debo de buscar para las demás personas. Sin envidia, sin egoísmo, sin celos, sino con amor, con dedicación. Por esto es que este ministerio lleva ese nombre, Ministerio Jesús vive en mí. Muchas personas nos preguntan a nosotros si nosotros somos cristianos. Y en verdad sí lo somos. ¿Por qué? Porque creemos en la iglesia del Nuevo Testamento. Predicamos a Cristo. Si nosotros entendemos como ministerio, como parte de este ministerio, entendemos de que no podemos demostrar algo bíblicamente, nosotros no lo predicamos. Muchas veces personalmente yo digo, esto lo pienso yo. No es que la Biblia lo dice, esto lo pienso yo. Entonces, el ministerio Jesús vive en mí, en el 2011 inicia este nombre, pero en el 2015 aproximadamente forma un logo, que es el logo del ministerio, que está compuesto por el planeta, alrededor del planeta muchas personas, y en el centro está la Biblia abierta, y allí este es nuestro logo. ¿En qué cree el Ministerio Jesús vive en mí? Bueno, el Ministerio Jesús vive en mí sostiene 16 creencias. 16 creencias las cuales son central del ministerio. Esto quiere dejar dicho de que no la negociamos. Existen otras creencias que tienen otras denominaciones que sí la negociamos, pero estas son como la columna de nuestra creencia. En primer lugar, nosotros creemos en Dios. Creemos en Dios Padre. Creemos en Dios Hijo. Y creemos en Dios Espíritu Santo. Entendemos de que no existen tres dioses. En pocas palabras, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es nuestra creencia. La cuarta creencia es que creemos en las Sagradas Escrituras, o sea, en la Biblia. Nosotros no creemos en otro libro fuera de la Biblia. Nosotros entendemos que lo único que debemos de predicar, lo único que debemos de proclamar es la palabra de Dios. Entendemos que la revelación de las Escrituras ya están selladas. Nadie puede venir diciendo, Dios me dio una revelación nueva. Dios me dijo de que escribiera tal libro. No. Esto en verdad entendemos que es algo pseudo bíblico. Pero solamente nosotros entendemos y creemos en la Biblia.
Creemos en la creación del hombre. Yo no creo que viene del mono, ni que viene de una desorganización, como fue esa explosión que los científicos cuentan de el Big Bang. Nosotros como ministerio creemos en la creación de Dios. Somos creacionistas. Creemos en la iglesia. Esta es la creencia número 7 de nosotros. Creemos en la iglesia. Entendemos de que la iglesia no es básicamente lo que hoy se está viendo. Entendemos de que se ha perdido mucho la esencia de la iglesia. Hoy en día podemos ver de que las personas en una iglesia es un lugar, un edificio. Eso es lo que vemos de una iglesia, que es un edificio. Vemos que para que sea una iglesia tiene que tener algunas denominaciones de 12 personas en adelante para convertirse en iglesia. Podemos ver que para hacer una iglesia, lo más importante de la iglesia es el edificio. Mientras que la verdadera iglesia, la cual Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Tú lo sabes. Entonces ahí es que Jesús le dice: cuida a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Entendemos que esta es la iglesia, las personas, no el edificio. Hoy día le damos más énfasis al edificio. Hoy día vemos que el edificio tiene buenos abanicos, buenos aires acondicionados, buena iluminación. Hoy día vemos de que el edificio está bien pintado, buenas sillas, pero cuando vamos silla por silla y le preguntamos a las personas: ¿qué tú comiste hoy? ¿Tiene algún medicamento que comprar? ¿Tiene alguna deuda que pagar? Vamos a encontrar de que la iglesia está llena de dificultades. Pero a esto hoy día no se le hace caso. Cuando vemos la formación de la primera iglesia en Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, podemos ver que había una parte donde la iglesia apoyaba en las necesidades físicas de los hermanos. No de uno o de dos, sino de los hermanos, de la iglesia. Aquel que tenía necesidad, se le daba apoyo. Inclusive, ellos vendían sus propiedades y las traían. ¿Para qué? Para apoyar las necesidades. Entendemos en esta iglesia, creemos en la iglesia bíblica. Ahora bien, nosotros creemos que la iglesia, cuando hay un edificio, se pierde lo que es la familiaridad. Ya no existe una familiaridad porque ya se convierte en lo que es una institución. Entonces, quiero dejar muy claro que no tenemos problema con los edificios. Bueno, mi iglesia en la cual yo estoy pastoreando, nos reunimos en una casa. No tenemos un edificio, nunca lo hemos tenido, pero no es que no quiera uno. Quiero uno, pero para tener un edificio hay que tener cierta madurez y tratar de cuidar lo que es la iglesia. Ya no de enfocarnos en lo que es el pago del edificio, el pago de luz, el pago de agua, el pago de teléfono, sino mantener la iglesia. La iglesia sufre cuando la descuidamos como pastores. Entonces el ministerio Jesús Vive en Mí cree en la iglesia en casa. Una de las preguntas que me hacen con frecuencia en cuanto a este punto es: ¿cuántas personas tiene que tener un grupo para convertirse en iglesia? Bueno, para convertirse en iglesia, nuestra creencia es que primero tiene que ver personas que han confesado a Cristo como su Salvador. Lo segundo es personas que ya han sido bautizadas. Y lo tercero es, para que haya una iglesia, tiene que ver 2 personas, convertida y bautizada. No más. Dijo Jesús: donde hay 2 o más en mi nombre, ahí estoy yo. Yo solo soy una unidad, yo no puedo ser una iglesia. Pero Cristo nos dice que donde hay 2 o más, ya es una iglesia. Entonces, nosotros creemos en la iglesia en casa. Muchas personas llaman este tipo de iglesia células.
Bueno, hay un dato interesante para mí y es de que yo no he visto el nombre célula en la Biblia. No sé en verdad quién inventó el nombre de iglesia celular, pero en la Biblia yo no encuentro esta iglesia. Sin embargo, cuando voy al Nuevo Testamento, puedo observar que la iglesia se reunía en casas. Tú no vas a ver una iglesia en el Nuevo Testamento en edificios. Tú no vas a ver la iglesia de Antioquía en edificio. Era en casas. Y allí, cuando la iglesia se reúne en casa, allí está la familiaridad. Allí se puede percibir lo que son las dificultades que están pasando esta familia sin que esta familia hable, porque tú lo estás viendo. Allí tú puedes apoyar en las necesidades, tanto espirituales como fisiológicas de las personas. Hoy día buscamos un púlpito santo, una prédica santa, en vez de dar el apoyo de hermano, de que el cuerpo de Cristo pueda funcionar. Entonces, reitero, no es que tengamos problema con los edificios. Yo quiero un edificio porque aquí puedo guardar una batería, puedo guardar un piano, puedo invitar personas, se pueden sentir más cómodas, pero esto sin maltratar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, fue por la que Cristo murió. Por esto entendemos de que la iglesia es una familia donde cada uno apoya, donde la iglesia en casa se enfoca en buscar el bienestar de los demás, así sea sacrificándose uno mismo. Es en la iglesia en casa donde los pecados de cada uno es confesado. Es en la iglesia en casa donde cada uno llora en arrepentimiento. Es en la iglesia en casa donde cada uno tiene la confianza de decirle, yo caí en pecado. Es difícil de que en una iglesia con un edificio, el predicador, el pastor, los diáconos, ancianos, cualquier persona se pare al frente y diga, yo cometí tal pecado, a no ser que sea descubierto. Pero en la iglesia en casa, esto se puede ver. Se puede ver la restauración de los hermanos. Reitero, no es que tengamos problema con la iglesia en los edificios. Entendemos que Dios se maneja de diferentes maneras. O sea, que Dios trabaja con las personas de diferente manera y esto lo respetamos. Pero lo que entiendo que sí es un pecado, entendemos, es cuando le damos más importancia al edificio que en la iglesia. Hubo un misionero que me dijo en una ocasión que en los Estados Unidos el 40% de las ofrendas, más o menos, es para el cuidado del edificio. Y me dijo que no estaba de acuerdo con esto porque esto este dinero podía apoyar mucho en las necesidades de las personas. Por esto creemos en la iglesia en casa y es lo que el Ministerio Jesús Vive en Mí busca. Iglesias en los hogares, donde familias enteras acepten a Cristo, donde la palabra de Dios esté en la casa. Más adelante explicaría en otro encuentro cómo sería la iglesia cuando nosotros tengamos una iglesia en un edificio, cómo sería. ¿Cuáles medidas tomar a consideración para no perder la familiaridad de la iglesia? Por esto, más adelante veremos este punto de cómo mantener un edificio, pero también de cómo mantener la iglesia sana. En la creencia número 8, creemos en las ordenanzas. Creemos que en el Nuevo Testamento hay 2 ordenanzas para la iglesia. Una de ellas es la observación de la Santa Cena. O sea, debemos de celebrar la Santa Cena hasta que nosotros partamos de esta tierra o hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Esa es una de las 2 ordenanzas que creemos que hay en la Biblia. La segunda ordenanza es ir y hacer discípulos. Entendemos que en el ministerio, todo el mundo que aceptó a Jesucristo
debe de ir y hacer discípulos. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo no tengo vocación para hablar, pero es que yo soy tímido, tímida, pero es que yo no tengo conocimiento. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú debes de cumplir esto. Tú debes de ir y hacer discípulos. Por eso todo el mundo en nuestro ministerio se le enseña cómo hacer discípulos, se le enseña cómo predicar y sobre todo la gran necesidad que tenemos de incluirnos en la visión de Jesucristo de ir y hacer discípulos. Esto no es simple y llanamente para un grupito de personas. Esto es para todos aquellos que creen en Jesucristo. Creemos en el día del Señor. Es la creencia número 9 de nuestro ministerio. En el día del Señor. Creemos que el domingo es el día del Señor dado a la iglesia. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, vemos de que el hombre ha vivido, el pueblo de Israel vivió en lo que era la ley, bajo la ley, y allí era obligatorio seguir las leyes. Y una de esas leyes era no trabajará en día sábado, o sea, observará, guardará el día sábado, reposará en día sábado. Jesucristo inclusive hizo esto, pero nosotros entendemos como ministerio que no estamos bajo la ley, sino que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nos dio la oportunidad de vivir bajo la gracia de Dios. Y por este simple hecho de que Dios nos dio entrada a su gracia, entendemos que es el domingo que debemos de guardar por varios eventos. En primer lugar, nosotros como ministerio creemos que no adoramos la muerte de Cristo, sino adoramos la resurrección de Cristo, porque si Él no hubiese resucitado, en vano estaríamos predicando. Entonces celebramos la resurrección de Jesucristo. Cuando vemos que los discípulos, ellos por un poco de tiempo, ellos iban a la sinagoga los días sábados, como fue el caso del apóstol Pablo, pero esto era por una estrategia misionera para alcanzar lo que ya estaban en aquel lugar. Cuando vemos más adelante la vida y las congregaciones de los discípulos y de los creyentes, era en día domingo. Ejemplo, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, el primer día de la semana recojan las ofrendas, tal como se lo enseñé a las demás iglesias. Más adelante vamos a hablar detalladamente cómo, por qué creemos en lo que creemos, el por qué. Pero este video simple y llanamente es para explicar las creencias del ministerio Jesús vive en mí. Creemos en el día domingo. La creencia número 10 de nosotros es que creemos en la evangelización y misiones. Ese mandato de ir y hacer discípulo es algo que debemos de cumplirlo en 100%. No es si puedo, no es que si tengo hijos, no es que si estoy enfermo, no es que si tengo muchas ocupaciones, soy estudiante. No, es que entendemos que el cristiano tiene que ser organizado en sus actividades, tanto seculares como espirituales. Tenemos que ser ordenados. Entonces, nosotros trabajamos con agenda, en el sentido de que debemos de evangelizar, no importa la condición de vida. ¿Estoy enfermo? Bueno, si está enfermo, cuando alguien venga a visitarte, tú le dices Dios te bendiga. Pero de una u otra forma, nosotros buscamos siempre excusas para no presentar a Jesucristo a las demás personas. Recordamos que nosotros creemos que el evangelio no se trata de mí, no se trata de mi vida, no se trata de mis sentimientos, no se trata de cómo yo estoy, no se trata de si estoy sano, si tengo enfermedad, no se trata si soy una persona chistosa o una persona
¿qué le digo? Una persona aburrida. No se trata de esto. El Evangelio de Jesucristo no se trata de Miguel. Nosotros entendemos de que el Evangelio se trata de Dios. Se trata del poder de Dios. Entonces, nosotros estamos bajo el servicio de Dios. Y por esto debemos de ir a la evangelización en mi sector, en el sector siguiente, hasta los confines de la tierra. Por esto el ministerio Jesús Vive en Mí es un ministerio que se caracteriza por evangelizar en toda parte. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de tener un misionero en el país vecino, en Haití, y allí la obra está creciendo de una forma hermosa, grandemente está creciendo. Pero es porque tenemos la visión de que el mundo necesita la palabra de Dios. Por eso creemos en la evangelización y en las misiones. Creemos en la conducta cristiana. Creemos que el cristiano vive por testimonio. Su conducta emite una confianza. En mi país, básicamente el cristiano está descalificado en el sentido, en lo laboral, porque dicen, tú eres cristiano, tú hablas mucha mentira. Ejemplo, mi hermano es ingeniero y mi hermano cuando va a entrevistar a una persona para un puesto a donde él trabaja, él siempre dice, wow, ¿con qué cuento me viene el cristiano? Porque siempre tenemos una excusa, siempre tenemos algo. Entonces nosotros creemos en la conducta. El cristiano tiene que tener una conducta humanamente intachable. El cristiano tiene que caminar de una manera que sea igual a un libro abierto, que cuando demanden una respuesta de algo, tú tengas la capacidad, tú tengas la autoridad bíblica de tú decir, esto fue así, 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 así. Entendemos de que hay cosas que se salen de nuestras manos, pero en cuanto dependa de nosotros, entendemos de que debemos de ser intachables en todo lo que hacemos. Esto enseñamos en el ministerio Conducta Cristiana. Enseñamos de poder dar un mensaje sin abrir la boca. Entendemos de que las personas nos dicen, no importa cómo estamos vestidos, la persona nos diga, él es cristiano. Él es confiable. Entonces, creemos en lo que es la conducta cristiana y como ya he dicho anteriormente, más adelante vamos a dar lo que es alguna más detalle, más profunda en cuanto por qué creemos el por qué. Ese será el próximo video, por qué creemos en lo que creemos. Bueno, la creencia número 12 es que creemos en la mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, nosotros pensamos solamente en dinero. Y creemos que esto no es la mayordomía, sino que es parte de la mayordomía. Creemos que la mayordomía inicia en mi propia vida. Cómo yo manejo mi tiempo, cómo yo manejo mi hogar, cómo yo manejo el medio ambiente, cómo yo manejo mi finanza, cómo yo manejo mis relaciones de amistades, cómo yo manejo las redes sociales, que hoy tenemos una adicción a las redes sociales. Entonces, nosotros creemos en la mayordomía de todo lo que Dios nos ha dado. Creemos también en el matrimonio y la familia. Creemos que lo más importante en un hombre, el primer ministerio del hombre es la familia. A veces yo estoy casado, tengo un niño y en ocasiones yo sé que es difícil estar casado y tener una familia. Pero cuando tú sometes tu familia en oración a Dios, no es que no va a haber problemas, sino Dios te va a ir dando la sabiduría para que tú entiendas cómo salir de esos problemas y restaurar lo que se ha perdido. Pero más adelante hablaríamos un poquito más el por qué creemos en el matrimonio y en la familia y cómo lo creemos.
La creencia número 14 de nosotros es que creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos que no todo el mundo va a estar contento en aquella segunda venida. ¿Por qué? Porque mientras estuvimos aquí en la tierra, no hicimos la voluntad de Dios. Entonces creemos que para estar feliz en la venida de Cristo, en su segunda venida, debemos de estar haciendo su voluntad. No como nosotros entendamos que es hacer la voluntad de Dios, sino como Él establece en su santa palabra. Entonces, la creencia número 15 es: creemos en la unidad del cuerpo. Creemos que no todo hombre es parte del cuerpo de Cristo. Creemos que no todo aquel que dice gloria a Dios, amo a Dios, Cristo es mi Padre, es parte del cuerpo de Cristo. Creemos que para ser parte del cuerpo de Cristo debemos de estar en Cristo. Debemos de tener una relación íntima con Dios. No es decir simple y llanamente yo soy cristiano, sino es yo hago lo que es mi función en el cuerpo. Cada persona que acepta a Cristo y se arrepiente de sus pecados y viene al camino de Dios, cada persona que confiesa de corazón a Jesucristo debe de entender que ha pasado a ser parte, no sé si una uña, pero cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Ahora tú tienes una función en Cristo también. Por eso creemos en que somos uno con Cristo y que de esta manera podemos ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso día será este. Yo tan solo de imaginarme, yo ver a Dios descender del cielo y yo esperarlo en las nubes. Señor, eso sería algo enorme, algo fascinante. Pero para yo tener este momento con Dios, yo tengo que conocer a Dios acá. Y no como la tradición me dice que es Dios, sino como su palabra dice que es Él, que es su carácter, que son sus atributos. Y por último, tenemos la creencia número 16, y esta creencia consiste en que nosotros creemos en la preparación terrenal. ¿Cómo en la preparación terrenal? Sí, entendemos de que vivimos en la tierra. En mi país existe un dicho que todo el mundo que no es cristiano lo usa y muchos creyentes lo usan erróneamente. Dios proveerá. Y es verdad, Dios provee. Pero en la forma en cómo lo decimos, Dios proveerá, es muchas veces de una manera mediocremente hablando. ¿Cómo así? Bueno, Dios proveerá. O sea, yo no tengo que trabajar porque Dios va a proveer. Yo no tengo que ir a una escuela porque Dios va a proveer. La creencia de nosotros, creemos como ministerio de que cada persona, cada cristiano, cada persona que ama a Dios debe de crecer en lo secular. Debe tener una preparación en lo secular. ¿Por qué? Porque de ahí es que tú vas a mantener a tu familia, de ahí es que la iglesia aumenta, de ahí es que tú vas a tener una mejor calidad de vida. Por eso entendemos de que la preparación terrenal es sumamente importante. Por eso exhortamos a cada miembro de nuestra iglesia, del ministerio, sea en cual iglesia que esté, de que debe de estudiar, de que debe de prepararse. Pero esto hablaremos en otro video de cómo lo hacemos, de cómo nos preparamos y cómo enfrentamos las diversas situaciones del mundo que muy rápido va cambiando. Estas son las 16 creencias del Ministerio Jesús Vive en Mí. Gracias y espero de que estas creencias, si hay alguna duda de alguien, de algunos de ustedes, puedan compartirlas y
Daríamos respuestas si hay algunas preguntas. Pero esto es lo que el ministerio Jesús vive en mí cree, vive y enseña. Estas conductas, estas creencias no son discutibles para nosotros. Respetamos, sea cual sea su creencia, la respetamos, pero este momento lo tomé para hablar de ellas porque muchas personas nos preguntan, ¿y qué creen ustedes? Porque existen muchas denominaciones, las cuales cada una tiene una creencia. Nosotros tenemos nuestras creencias, la verdad es porque podemos demostrarla con la Biblia. Dios le bendiga, Dios le guarde grandemente y sigan firme en el camino de Dios. Hasta pronto.